tal amigos? En el video de hoy quiero hablarles acerca del texto recibido o textus receptus versus el texto crítico. ¿De qué se trata este video? Bueno, vamos a analizar un poco cuáles son las fuentes para las traducciones del Nuevo Testamento para que ustedes puedan saber si su Biblia es una Biblia basada en el texto recibido o en el texto crítico. ¿Y por qué es tan importante saber cuál es la fuente de nuestro Nuevo Testamento? Bueno, básicamente porque si nosotros leemos el texto recibido, las traducciones que salgan de esta vertiente o de esta corriente van a tener textos extra, van a tener textos de más a diferencia de el texto crítico. O al revés, si tenemos el texto crítico o un Nuevo Testamento basado en el texto crítico, vamos a tener textos de menos, ¿sí? A diferencia de las Biblias del texto recibido. Esto es muy importante porque la palabra de Dios dice que nosotros no podemos ni quitar ni agregarle nada a las Escrituras. Así que tenemos que saber cuál es la fuente correcta, cuál de las dos está mintiendo. ¿Esta le quitó o esta le agregó? Esa es la pregunta que surge cuando analizamos las fuentes para las traducciones del Nuevo Testamento. Obviamente hablamos del Nuevo Testamento porque en realidad el Antiguo Testamento está bastante bien documentado y no está en cuestionamiento aquí. Para el Antiguo Testamento hay varios manuscritos. Voy a hacer la aclaración, esto solamente como un paréntesis. Para el Antiguo Testamento tenemos dos códex que son fundamentales, ¿sí? El Códex Alepo y el Códex Leningradense. Estos dos códex o códices, se le llama códice a un manuscrito antiguo que no está escrito en forma de rollo o de pergamino, sino que está escrito en forma de libro encuadernado. Estos son dos libros encuadernados con todo el Antiguo Testamento en hebreo. Ambos códices datan de aproximadamente el siglo X de la era cristiana, es decir, tienen 1000 años de antigüedad. No son muy antiguos, pero son antiguos en definitiva. Y son los dos textos base, son los textos masoréticos que se les llama, que fueron preservados por escribas judíos en hebreo moderno. Son los textos base para el Antiguo Testamento. Pero aparte de los códex masoréticos, tenemos la Biblia Septuaginta o la Biblia de los 70, que fue traducida al griego un par de siglos antes de la era cristiana y que es todo el Antiguo Testamento griego. Y aparte de eso tenemos los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Los rollos del Mar Muerto que fueron encontrados en el año 1948, que son manuscritos en hebreo de todo el Antiguo Testamento y demás literatura judía antigua, que viene a confirmar o a verificar las versiones posteriores. O sea que hay abundante, aparte de esto hay muchos manuscritos más, hay abundante documentación que confirma la veracidad del Antiguo Testamento. Pero el conflicto se da en torno al Nuevo Testamento. Así que lo que vamos a hacer primeramente es ver qué es el texto recibido y después vamos a ver qué es el texto crítico. Y vamos a ver cuáles son las razones por las cuales se prefiere uno y no el otro. Y por qué es tan importante para los eruditos, los comentadores, los traductores, el texto crítico. ¿Por qué se ha hecho tan popular y tan ampliamente aceptado al punto de que casi la mayoría de las Biblias modernas están influenciadas por este texto crítico, ¿sí? Lo primero que tenemos que decir sobre el texto recibido o textus receptus es que es un conjunto, en realidad es un conjunto de manuscritos de diferentes épocas del Nuevo Testamento. Cuando la iglesia primitiva recibió la comisión de parte de Cristo de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua, para cumplir este cometido, obviamente la iglesia primitiva no trató de preservar el Nuevo Testamento en la lengua original como si fuera una lengua sagrada de la cual proteger, como hacen muchas veces las religiones, sino que lo que hicieron los primeros cristianos fue tratar de traducir el Evangelio a la mayor cantidad de lenguas posible para que el mensaje de salvación pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible en su época, con los medios que tenían a su disposición. Por lo tanto, lo que deberíamos esperar del Nuevo Testamento o de la palabra de Dios
que fue dada a los apóstoles, el Evangelio, lo que deberíamos esperar encontrar son gran cantidad de versiones en diferentes idiomas del Nuevo Testamento, y deberíamos también esperar encontrar solamente manuscritos muy recientes, no muy cercanos a los escritos originales, al primer siglo. ¿Por qué? Bueno, lo primero ya está explicado, porque tenían que llegar a la mayor cantidad de personas posible, por lo tanto tenía que ser traducido a los diferentes idiomas. ¿Y por qué deberíamos encontrar solamente manuscritos tardíos? Porque los cristianos utilizaban la Biblia, la leían, era parte de su vida, y los manuscritos o los ejemplares de la Biblia no eran tan fáciles de conseguir como hoy día. Los papiros o los pergaminos se desgastaban, eran materiales que se deterioraban, y constantemente cuando se empezaban a gastar y ya se volvían inutilizables había que hacer una copia y reemplazar, y así constantemente, porque la Biblia para un cristiano no es un amuleto que se guarda en una biblioteca y se tiene ahí como un objeto de veneración, o como puede pasar también en el judaísmo, donde los rollos de la Torá se ponen en un altar y son llevados en andas. No. Los cristianos tenían una vida práctica de cumplir el Evangelio, y por lo tanto esos pergaminos y esos manuscritos se iban desgastando con el tiempo y constantemente había que hacer copias. El Evangelio de salvación le daba poder a la iglesia, y obviamente lo que se desgastaba no era la iglesia ni el Espíritu de Cristo, pero lo que sí se desgastaba eran los materiales que contenían esas palabras. Pero las palabras fueron pasando de generación en generación. Así es, a tal punto que lo que tenemos como el texto recibido son versiones del Nuevo Testamento en diferentes idiomas. Tenemos fragmentos griegos, muchísimos, más de 8.500 fragmentos, pero nunca un Nuevo Testamento griego completo. Fragmentos que van desde el año 150 de la era cristiana. El fragmento más antiguo del Nuevo Testamento griego es a partir ya del siglo II, apenas unos 50 años después de que Juan escribiera su Evangelio. Tenemos un fragmento del Evangelio de Juan, y de ahí para acá, en todos los siglos, prácticamente hay fragmentos de los Evangelios o de las cartas de Pablo, ¿sí? Fragmentos del Nuevo Testamento escritos en griego, la lengua original, pero solamente fragmentos. Lo que sí hay son Nuevos Testamentos en diferentes idiomas. Por ejemplo, tenemos el Nuevo Testamento en latín, que fue traducido por Jerónimo en los primeros siglos, directamente del griego al latín, y el latín era la lengua común del pueblo. Por lo tanto tenemos el Nuevo Testamento en latín. Lo tenemos también en siríaco. El siríaco es la lengua del norte de Palestina, ¿sí? De donde viene también la versión pellita. También tenemos Nuevos Testamentos en gótico, o lenguas góticas, que eran las lenguas de los pueblos nórdicos, ¿sí? De Alemania, de Europa del Norte. Tenemos Nuevos Testamentos en eslavo, en las lenguas de la Europa del Este o de los Balcanes. Tenemos también Nuevos Testamentos en etíope, en copto, y así diferentes idiomas a los cuales le fueran, de diferentes naciones, a las cuales le fuera predicado el Evangelio, y por lo tanto cada uno conservaba en su propio idioma las palabras de Jesucristo, los Evangelios, el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el texto recibido, o lo que nosotros llamamos texto recepto o textus receptus, que recibió ese nombre la versión griega que hizo Erasmo recién en el siglo XVI, en realidad es un conjunto muy grande de miles de fragmentos griegos antiguos, de miles de versiones latinas y de otras miles de versiones en diferentes idiomas del Nuevo Testamento, que fueron preservados hasta nuestros días y que forman la base, el sustento para las versiones modernas que a partir del Renacimiento se fueron traduciendo a la lengua vernácula, tanto al alemán como al inglés como al español, y que llegan hasta nuestros días como las versiones protestantes que hoy conocemos de la Biblia. O sea que el Textus Receptus es una nube de testigos, es una muchedumbre de testigos que muestran cuáles fueron las palabras originales de Cristo y de los apóstoles, que fueron preservadas para nosotros hasta nuestros días. Esto es la base del texto recibido.
pero tiene dos grandes problemas, según la mentalidad crítica, según la mentalidad de los eruditos, que hoy en día prácticamente manejan lo que tiene que ver con las traducciones de las Biblias. Tiene dos grandes problemas según ellos. Uno de los problemas es que la gran mayoría de Nuevos Testamentos no están en la lengua original. ¿Cuál es la lengua original? El griego. Solamente hay fragmentos del griego. Pero los Nuevos Testamentos en general no están en la lengua original. Y el otro gran problema, según ellos, es que los textos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento no van más allá del siglo X antes de Cristo. Del siglo X. O sea, hace 1000 años atrás. Con 1000 años de distancia con los escritos originales. Pero estas dos características que son vistas como negativas, en realidad son la evidencia de que Dios ha preservado su palabra. En una iglesia viva que constantemente iba reescribiendo, iba copiando constantemente los evangelios, porque esos manuscritos se gastaban y se deterioraban con el uso. ¿Sí? Y por lo tanto es de esperar que tengamos en muchos idiomas y versiones solamente tardías del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces estos dos puntos son vistos como negativos, pero son en realidad la evidencia de que Dios ha preservado su palabra a través de su pueblo, ¿sí? No a través de un representante o a través de una iglesia en particular. Lo ha preservado a través de su pueblo, que ha estado disperso entre las naciones durante siglos. Pero muy bien, vamos a ver ahora qué es el texto crítico. Recién a mediados del siglo XIX, se ponen a disposición para su análisis, para su estudio y para su comparación, dos manuscritos que son la base. Son solamente dos, a diferencia de estos que son miles. Son solamente dos manuscritos que son la base del texto crítico. Estos dos manuscritos, uno fue descubierto en el año 1844 en un convento, en el convento de Santa Catalina en el monte Sinaí, y se conoce como el Códex Sinaítico. Este es uno de los manuscritos. El otro manuscrito también es un códex que fue descubierto en el año 1481 en la Biblioteca del Vaticano. Interesante, un convento primero y ahora en la Biblioteca del Vaticano. Y este códice se llama el Códice o el Códex Vaticano. Y recién fue puesto a consideración a finales del siglo XIX. O sea que, cercano a la Reforma Protestante, cuando la Reforma Protestante estaba tomando auge a base de traducir el texto recibido en las lenguas de la gente común de Europa, surge una versión en el Vaticano. Y luego, en 1844, cuando la Reforma se profundiza con el movimiento adventista, surge otra versión en el monte Sinaí, el Códex Sinaítico. Y estos dos textos, las particularidades que tienen, son textos completos del Nuevo Testamento, pero tienen dos grandes ventajas según los críticos modernos. Una de ellas es que fueron escritos en griego, la lengua original. Fueron escritos en griego, a diferencia de estos. Y la otra gran ventaja es que están datados en el siglo IV de la era cristiana. Mucho más antiguos que estos. Interesante. Entonces, se considera a estos textos mucho más valiosos, estos textos del Nuevo Testamento que fueron recién dados a la luz a mediados del siglo XIX, se consideran mucho más importantes por los críticos modernos que el texto recibido, que el texto que tradicionalmente la Iglesia fue copiando y copiando y copiando y copiando, y que tiene toda una nube de testigos. Ahora, hay discrepancia entre el texto crítico y el texto recibido. ¿Cuál de los dos tiene razón? Bueno, ahí es donde empieza el debate, ahí es donde está la controversia para saber cuál es la verdad o cuál es el error. Pero déjenme mencionarles simplemente algunas líneas para que ustedes tengan en cuenta. Lo primero es que, como dijimos anteriormente, los libros del Nuevo Testamento, cualquier libro
en la antigüedad era muy difícil y muy costoso de producir, muy difícil de obtener un libro. Y una vez que un libro se obtenía, si el libro realmente era útil, se utilizaba. No es como hoy en día que podemos tener una gran biblioteca, comprar libros, tenerlos ahí guardados y no leerlos. No, se utilizaban, y más si eran la palabra de Dios, si era el Nuevo Testamento. Había solamente una razón por la cual un texto podía no llegar a utilizarse y podía llegar a guardarse y esconderse en un lugar. Era que ese texto no fuera fiel al original, que fuera un texto defectuoso. De hecho, estos textos se los consideran textos defectuosos, que fueron guardados no en una biblioteca en el convento de Santa Catalina, sino en un depósito de libros. ¿Por qué lo guardaron? Bueno, básicamente porque cuando hay un texto defectuoso lo que se hace es tirarlo o quemarlo. Pero al contener las palabras de Cristo era más fácil para ellos, para no quemar algo sagrado, guardarlo en una biblioteca o en un depósito y ver después qué se hacía con ello. De hecho, este códex sinaítico fue rescatado de un montón de basura que iba a ser desechada. Entonces, ¿por qué se preservaron durante 1500 años estos manuscritos? Porque no se utilizaron. ¿Y por qué no se utilizaron? Porque eran defectuosos, porque no estaban de acuerdo al original que seguramente se tenía o se conocía en aquel tiempo. Por lo tanto fueron descartados. Otra línea importante que tenemos que tener en cuenta es que estos dos manuscritos se los conoce como las versiones alejandrinas. Y justamente es en Alejandría, en Egipto, el lugar conocido como el centro de influencia del gnosticismo, de la filosofía, del espiritismo, y por lo tanto es muy probable que estas versiones del Nuevo Testamento hayan sido compiladas para tratar de unificar un poco más el pensamiento pagano con el pensamiento cristiano, ya que eliminó muchas declaraciones bastante duras que tenía el texto original. O sea, palabras de Cristo bastante duras hacia el pecado, y puntos de fe muy importantes como Jesucristo como Hijo de Dios, Jesucristo como Hijo Divino, etc. ¿Sí? Entonces, hay muchas diferencias entre estos dos textos, y lo más probable es que el texto crítico haya sido un texto desechado, utilizado por los gnósticos o utilizado por los paganos que se estaban mezclando con los cristianos en aquella época, y hay quienes dicen que fue justamente una Biblia encargada por el emperador para tratar de conciliar el paganismo con el cristianismo, hacer una Biblia ecuménica, una Biblia un poco más suave que pudiera reconciliar las dos religiones, la falsa con la verdadera. Así que 1800 años después se salen a la luz estos dos códex, solamente dos testigos contra miles, y hoy los críticos lo consideran mucho más importante por estos dos factores, porque está escrito en la lengua original, porque está completo y porque es el más cercano a las palabras de Cristo. Pero se pone en conflicto con los miles de testigos que dicen otra cosa. Entonces, ¿cuál de las dos versiones vamos a seguir? Vamos a dar algunos ejemplos. Del Textus Receptus vienen Biblias como la King James Version o Biblia del Rey Jacobo, una Biblia protestante que marcó las bases del protestantismo en Inglaterra, en Estados Unidos y bueno, en gran parte del mundo. La Biblia Reina Valera hasta el año 1909, solamente hasta aquí. Ya la Reina Valera 1960 ya tiene influencia del texto crítico. Ya cambiaron algunas cosas en la 1960, ayornándolo al texto crítico. Si Dios quiere, en el próximo video voy a mostrar algunas diferencias entre los dos textos, ¿sí? Qué versículos omite el texto crítico y qué cosas aparecen en el Textus Receptus. Así que Reina Valera hasta 1909 es texto recibido, la Biblia de Lutero, y bueno, de muchos otros reformadores que tradujeron el texto recibido a la lengua común de cada uno de los países europeos a los que pertenecía. Guillermo Tyndale también. Y así. Son Biblias básicamente protestantes, ¿sí? Ahora, ¿qué Biblias vienen
del texto crítico. Voy a mencionar solamente 3, pero en realidad hay muchas Biblias que vienen del texto crítico, muchas Biblias modernas, incluso las Reina Valera, las que son después de la década del 60, todas están influenciadas por el texto crítico, o sea, fueron retocadas basándose en los Codex Vaticanos y en el Códex Sinaítico. Vamos a mencionar solamente 3. La Nueva Versión Internacional, NBI, está basada en el texto crítico. Omite muchos pasajes que aparecen en la Reina Valera 1909 y 1960 también. Otra traducción, la Biblia de Jerusalén. Es una Biblia católica que hasta pastores adventistas, pastores protestantes, elogian esta Biblia. Sin embargo, es una Biblia basada en el texto crítico, que omite muchas partes importantes del Evangelio. Otra Biblia basada en el texto crítico es la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. La Biblia de los Testigos de Jehová está basada también en el texto crítico. Así que bueno, esto es un pantallazo simplemente que yo quiero hacer para que ustedes empiecen a estudiar por ustedes mismos. El tema es más complejo. Quise hacer el video un poco más corto, la verdad es que no se pudo, y un poquito más organizado. Pero para que ustedes tengan una idea, hay una lucha entre las traducciones del Nuevo Testamento. Hay una lucha espiritual que era ya en la época de los apóstoles, en la época de los primeros cristianos, y que se traslada hoy a los últimos días. Satanás ya no va a hacer quemas de Biblias. Lo que va a hacer es adaptar la Biblia a sus ideas. Va a quitar las verdades fundamentales de la palabra de Dios para que aquellos que no se dediquen a estudiar y a profundizar sean engañados y piensen que tienen el Nuevo Testamento correctamente y sin embargo estén leyendo una versión adulterada, una versión ecuménica del Nuevo Testamento. Así que bueno, esto es texto recibido, textus receptus versus el texto crítico. Analicen sus Biblias, busquen información y cualquier comentario me lo pueden dejar aquí abajo. Si Dios quiere, en el próximo video voy a mostrar las diferencias. Qué textos se omiten en el texto crítico y qué textos aparecen en el textus receptus. Así que bueno, hasta aquí este video. No puedo creer que lo grabé de una sola, pero bueno, acá estamos. Quiero mandar un saludo a alguien que me pidió que le mande un saludo, a Ana Ruth Martínez de México. Te mando un saludo, gracias por escribir. Y si querés que te mande un saludo en el próximo video, déjame tu comentario acá abajo. Cualquier sugerencia, crítica, lo que quieras, puedes dejarme aquí en los comentarios. Si te gustó el video, dale a me gusta, compartilo con tus amistades, suscríbete al canal y bueno, nos estaremos encontrando en el próximo.